una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otra transformación geométrica que es la homotecia. Para poder entenderla vamos a ver unos conceptos anteriores que ya habíamos visto ya hace algunos videotutoriales. Entonces yo aquí tengo este triángulo, un triángulo rectángulo. Y aquí yo tengo otro triángulo rectángulo que tiene la misma forma, pero es un poquito más pequeño. Vamos a ver cuánto mide cada uno de sus ángulos. Entonces, este mide 90 grados. Este ángulo vamos a suponer que mide 50 grados. Y vamos a suponer que este mide 40 grados. Para el triángulo pequeño, para cada uno de los ángulos correspondientes va a ocurrir algo parecido. Por ejemplo, este ángulo es correspondiente a este 90 grados. Vamos a llamarle aquí este ángulo A y este A'. Son ángulos correspondientes ya que están en la misma posición para cada una de las figuras. Este, por ejemplo, sería el ángulo B. Y aquí sería B', porque está en la misma posición. Y también va a medir 50 grados. Y bueno, este ángulo junto con este serían correspondientes ya que están en la misma posición. Bueno, para su respectiva figura. Este mide 40 grados. Entonces observamos que todos los ángulos correspondientes tienen la misma medida. A con A' mide lo mismo. B con B' son ángulos correspondientes, miden lo mismo. Y este que sería C, el ángulo C, junto con este, C', de hecho por eso les estoy poniendo la misma letra para que vean que son ángulos correspondientes porque están en la misma posición dentro de la figura. C con C' también son correspondientes. Entonces, observamos que cada par de ángulos correspondientes tiene el mismo valor: 90 con 90, 50 con 50 y 40 con 40. A este tipo de triángulos nosotros los llamamos triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque al tener los mismos valores de ángulos conservaba la misma forma. Lo único que cambiaba era el tamaño. Entonces, al tener los mismos valores de ángulos, ambos triángulos, eso hace que esas figuras conserven su forma, aunque sean triángulos más grandes o más pequeños. Son semejantes porque no importa el tamaño, lo que importa es que tienen una forma semejante. Ahora, esto lo podemos aplicar con todo tipo de figuras. Nosotros lo vimos con los triángulos semejantes, pero igual podemos aplicarlo con cualquier figura: cuadrados semejantes, rectángulos semejantes, pentágonos semejantes y así sucesivamente. Entonces, todas las figuras que tengan la misma forma, aunque sean de diferente tamaño, se les llama figuras semejantes. Y bueno, eso se debe a que sus ángulos tienen el mismo valor. Lo podemos también, por ejemplo, ver con un pentágono. Voy a tratar de dibujar uno. Todos los pentágonos regulares tienen la misma forma. Aunque sean de diferentes tamaños, todos tienen la misma forma, ya que sus ángulos internos, no importa el tamaño, siempre van a valer lo mismo. Un cuadrado, no importa si es grande o pequeño, siempre va a tener la misma forma. Un rectángulo, bueno, rectángulo no, porque sí podemos variarlo. Un hexágono regular también puede tener, tiene la misma forma, aunque haya de diferentes tamaños. Entonces todas esas figuras que tienen la misma forma, aunque son de diferentes tamaños, se les conoce como figuras semejantes. Y bueno, ya recordamos esto un poquito, todo lo de figuras semejantes. Es importante para comprender la homotecia. Entonces, ¿qué es la homotecia? Es una transformación que nos permite, a partir de una figura real, construir figuras semejantes. Como por ejemplo aquí pues yo las hice a la mano, nada más para explicar qué consistía esto de figuras semejantes, o bueno, más bien recordarlo. Pero por ejemplo, yo puedo tener mi figura original
y a partir de la homotecia construir una figura semejante, es decir, una figura que tenga la misma forma aunque sea de diferente tamaño. De hecho, también si se dan cuenta, es un poquito relacionado con la escala, ya que a partir de una figura nosotros construíamos otra, ya sea de un tamaño más grande o de tamaño más pequeño, que tuviera la misma forma. Entonces algo similar ocurre con la homotecia. Es una transformación geométrica que nos permite, a partir de una figura real, construir una figura semejante. Entonces por eso era importante recordar esto de figuras semejantes o triángulos semejantes. Y bueno, aquí podemos observar un ejemplo de homotecia. Aquí tenemos la línea de color azul que va del punto A al punto B, es nuestra figura real. Y al momento de realizar esta construcción, observamos que tenemos una figura más pequeña, que, bueno, no se nota mucho porque pues, son líneas, pero ya más adelante vamos a ver cómo sí se nota ya con una figura de 2 dimensiones. Observamos que ambas líneas tienen la misma inclinación. Por ejemplo, si nosotros calculáramos el ángulo que hay de la línea azul a la línea punteada, encontraríamos un valor. Vamos a ponerle un valor, por ejemplo, 70 grados. Y ahora, si hacemos lo mismo aquí, vamos a encontrar que ahí también hay 70 grados. O sea, tienen la misma inclinación las dos líneas, tienen la misma forma, aunque luego se ve que esta figura es más grande que esta. Entonces conservan lo mismo, los mismos ángulos, la misma forma, las mismas inclinaciones. Lo único que varía es el tamaño de las figuras. Entonces, aquí tenemos esta figura real y a partir de la construcción de la homotecia hemos obtenido una figura semejante. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la homotecia? A la figura con la cual nosotros empezamos se le conoce, que como les había comentado, como figura real. A la figura semejante que resulta al momento de construir la homotecia se le llama figura homotética. Y ahora, ¿cómo se construía una homotecia? A partir de la figura real, todos los puntos que la componen, si se dan cuenta, es lo que estamos haciendo aquí, los vamos a unir con un punto en común. Aquí el punto A lo estamos uniendo con este punto de color rojo. Al punto B, de la misma forma, lo estamos uniendo con ese punto rojo. A ese punto en el cual todos los puntos de la figura se están uniendo, se le llama centro de la homotecia. Centro de homotecia. Si se dan cuenta, es un poquito parecido a lo que habíamos visto de rotación, que cuando nosotros rotábamos una figura, todos los puntos los uníamos a un punto en común. Nada más que en este caso, bueno, se llama centro de homotecia. Hay otro elemento importante que no se ve a simple vista, que se llama, voy a ponerlo aquí, K. Se le conoce como constante de homotecia. De homotecia. Este constante es muy importante, ya que nos permite, es el valor que nos permite construir la figura homotética o la figura semejante, como ustedes quieran verlo. Sin este valor, nosotros no podemos construir la figura semejante. En otras palabras, la constante de homotecia es un valor que relaciona a la figura real con la figura resultante, la
figura homotética o la figura semejante. Así como por ejemplo cuando veíamos la escala había un valor que nos indicaba qué tanto iba a aumentar o disminuir la figura, algo similar ocurre aquí. La constante de homotecia es aquella que nos sirve para determinar la figura homotética, es la que nos relaciona la figura homotética con la figura real. Más adelante ya vamos a ver bien cómo se obtiene esto. Ahorita pues nada más estamos viendo los elementos, pero mientras sirve que entiendan esa relación. Ya más adelante les digo con los ejemplos ya se va a entender bien qué es la constante de homotecia. Ahorita nada más con que nos quedemos con que es un valor que relaciona a la figura real con la figura homotética o la figura semejante es más que suficiente. Ahora voy a borrar tantito esto. Así como nosotros le pusimos a los triángulos los puntos que estaban unidos el nombre, aquí vamos a hacer algo similar. Todos los puntos que están unidos mediante esa línea que conecta al punto principal con el centro de la homotecia se dice que son puntos correspondientes. Vamos a llamarle a A'. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este punto. Observamos que lo estamos uniendo con el centro de la homotecia. Y aquí tenemos este punto que pasa sobre esa línea que conecta a con el centro de la homotecia. Le pusimos A', ya que al estar sobre esa misma línea es un punto correspondiente de A. Si por ejemplo aquí tuviéramos otro punto, ahí tendríamos otro punto correspondiente de A, puesto que está sobre la misma línea que une a con el centro de la homotecia. Eso va a ocurrir con cada uno de los puntos que tenga nuestra figura. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos esta línea punteada que une al punto B con el centro de la homotecia. Todos los puntos que estén sobre esa línea punteada van a ser puntos correspondientes de B. Entonces, en este caso, aquí tenemos B'. Observamos cómo están unidos mediante la misma línea que va desde el punto B hasta el centro de la homotecia. Y esto es importante para poder entender bien lo que es la constante de homotecia. Entonces, la constante de homotecia tiene una fórmula. Se calcula con la siguiente expresión. K es igual . Siempre el centro de la homotecia va a ser nuestro punto de partida. Siempre. OA' sobre OA. Al centro de la homotecia se le conoce como O como 0. Eso es, bueno, se le conoce 0, se le asigna el número 0 a veces porque es como el punto de partida. También a veces se le asigna la letra O de origen, ya que a partir de aquí es de donde inicia toda nuestra construcción. Entonces, esta es la fórmula con la que podemos calcular la constante de homotecia. Se aplica para todos los puntos correspondientes, no nada más para Aquí nada más le puse OA' sobre OA, pero igual puede ser OB' sobre OB. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, K es igual. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Primero, como aquí nos está indicando, vamos a medir la distancia que hay del centro de la homotecia al punto A'. En este caso mide 17. A ver. 17.5 con otro codo. Y luego, ¿qué nos está diciendo? Medir la distancia que hay del centro al punto de la figura real. Mide 34. No, perdón. 35.
Entonces, para encontrar la constante de homotesia que relaciona a la figura real con la figura homotética, lo que hacemos es, primero medimos la distancia que hay del centro de la homotesia al punto correspondiente de la figura semejante. Posteriormente, vamos a escribir la distancia que hay del centro al punto de la figura real. Si se dan cuenta, estoy midiendo las distancias de los puntos que están sobre la misma línea. No estoy haciendo combinaciones, por ejemplo, 0 de A' y luego 0 de B. No, siempre vamos a trabajar sobre los puntos correspondientes que están sobre la primera línea. Por eso era importante explicar eso. A lo mejor parece muy vano, muy sencillo eso. ¿Para qué explicar? Ya vimos que están en la misma línea. ¿Para qué son puntos correspondientes o cosas así? Precisamente para poder identificarlos al momento de obtener la constante de homotesia. Entonces, la constante de homotesia siempre se va a calcular a partir de los puntos correspondientes que están sobre la misma línea que los unen. O sea, observen, aquí no estoy mezclando nada. Entonces, primero medimos la distancia que hay de O al punto de la figura homotética, que en este caso es de punto O, el centro, a A', mide 17.5. Posteriormente, en la parte de abajo, medimos la distancia que hay del centro al punto correspondiente de la figura original o de la figura real. Y ya pues realizamos ahí la operación y eso es igual a 0.5. Y entonces, ¿qué significa ese 0.5? Es el valor que nos relaciona a la figura real con la figura homotética o con la figura semejante. Les digo, es muy parecido a lo que habíamos visto en escala, que había un valor, que a partir de la figura real había un valor que nos decía cómo aumentar o disminuir la figura resultante. Algo similar ocurre aquí con la constante de homotesia. A partir de la figura real podemos construir la figura semejante, que es una figura que tiene la misma forma, aunque puede que sea más pequeña o incluso más grande. Y bueno, aquí tomamos como referencia los puntos correspondientes de A, pero también pueden ser, por ejemplo, los puntos correspondientes de B. Si hubiera un punto C, los puntos correspondientes de C, y así sucesivamente. Entonces les digo, aquí nada más en la fórmula manejamos un punto, pero en realidad ya la fórmula completa quiere decir la distancia del centro. Siempre la fórmula va a manejar los puntos correspondientes y va a ser la distancia del centro al punto de la imagen entre la distancia del centro al punto de la figura real. Sería algo así. K es igual distancia de O al punto de la, voy a ponerle FH, figura homotética, sobre distancia de O al punto de la figura real. Así a grandes rasgos, ya un poquito más explícita, así es la fórmula de la constante de homotesia. Distancia del punto O al punto de la figura homotética. En este caso sería esta. Y luego abajo, distancia del punto O del punto 0, como quieran verlo, al punto de la figura real. Pero como les comentaba, esto ocurre con los puntos que son correspondientes. O sea que si trabajan con A, va a ser con todos los puntos de A y con A. Si trabajan con B, va a ser con B' y con B. No se vale de que, por ejemplo, en la parte de arriba midan la distancia de O a A' y en la parte de abajo de O a B. No, ahí ya estarían cometiendo un error. Son sobre los puntos correspondientes que están sobre la misma línea que une al punto original con el centro de la homotesia. Siempre. Y bueno, existen dos tipos de homotesias.
voy a borrar esto. La homotecia directa y la homotecia inversa. Directa y la homotecia inversa. ¿Cuál es cuál? La homotecia directa se da cuando la figura real y la figura homotética están del mismo lado del centro, como en este caso. Aquí observamos, tenemos aquí nuestro centro, si lo usamos como referencia, observamos que la figura real y la figura homotética están del mismo lado, están a la izquierda. Entonces, siempre, la homotecia va a ser directa cuando la figura real y la figura homotética estén siempre del mismo lado. Puede que estén del otro lado, por ejemplo. Supongamos que ese es el punto. Y aquí tenemos otra figura. Aquí tenemos la figura homotética y aquí tenemos la figura real. De igual forma, aunque están ahora a la derecha, se trata de una homotecia directa, puesto que están ambas del mismo lado del punto. Otra forma de verlo, ¿cuál es la homotecia directa? Es aquella en la que los puntos están en el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí A está arriba. Sus puntos correspondientes siempre van a seguir estando arriba. No importa si A' estuviera aquí, estuviera acá, estuviera ahí, siempre va a estar en la parte de arriba. Y luego B, observamos que B siempre se queda en la parte de abajo. No importa cuál B' sea, cuáles sean sus puntos correspondientes, puede que haya uno aquí, puede que haya uno acá, uno acá, aquí, y así sucesivamente, pero B siempre está en la parte de abajo. Entonces los puntos están ubicados de la misma forma. Esa es la homotecia directa. Cuando la homotecia es directa, K, la constante de homotecia, es positiva. Les digo, ahorita nada más es como que la explicación teórica, y ya en los siguientes videos ya hacemos ejercicios, ya para que quede más claro. Y ahora, ¿cuál es la homotecia inversa? ¿Qué pasa si nosotros prolongamos estas líneas? Ahí está. ¿Qué pasa si nosotros prolongamos esas líneas? Entonces, veamos. Voy a construir aquí otra figura. Ahorita les explico qué es lo que estoy haciendo. Estoy construyendo otra figura homotética. Esta es nuestra figura real. A partir de esta estoy construyendo otra figura homotética. Les digo, ya más adelante vamos a ver cómo construir todo eso. Ahorita pues nada más es la explicación como teórica. Ahí está. Entonces, he construido otra figura homotética, pero observen, está del otro lado del centro de la homotecia. Ahora también ocurre algo interesante. Habíamos dicho que los puntos correspondientes siempre iban a estar sobre la misma línea. Entonces aquí observen, está B. Si
nosotros seguimos la línea, tenemos B'. Pero si nosotros continuamos la línea para ver la siguiente figura homotética, ahora B está en esta posición. Ahí está. Y ahora, si hacemos lo mismo con el punto A, seguimos la línea, aquí está A'. Continuamos recorriéndolo y resulta que ahora A está en la parte de abajo. Entonces, a este tipo de homotesia se le llama homotesia inversa. ¿Por qué? Hasta el nombre lo dice, los puntos están invertidos. Ustedes a lo mejor dirán, ay, se ve muy obvio que ahí B está abajo. En la homotesia directa está en la misma posición, pero si se dan cuenta, en la homotesia inversa, los puntos, como su nombre lo indica, se invierten, por eso se llama inversa. Aquí B, que estaba en la parte de abajo, pasó a la parte de arriba. Y aquí A, que estaba arriba, pasó a la parte de abajo. Entonces, esa es la homotesia inversa. Es aquella en la que la figura real y la figura homotética están en diferentes lados del centro de la homotesia. Observen, aquí la figura real está del lado izquierdo y la figura homotética que acabo de construir está del lado derecho. No están del mismo lado del centro de la homotesia. Ahorita ignoren este, como si no existiera. Observenlo, figura real está de un lado y la figura homotética está del otro lado. Entonces, esa es la homotesia inversa, en la que la figura real y la figura homotética están de lados contrarios al centro de la homotesia. Y también se le llama inversa porque los puntos de la figura real se invierten en la figura resultante. Lo podemos observar aquí. Y aquí no es de que los hayan nombrado de A, ahora quiero que sea B, ahora quiero que sea A, no, sino que simplemente seguí la trayectoria de la línea para saber B cuál iba a ser su nueva posición. Y lo mismo A, lo único que hice fue seguir la trayectoria de la línea para saber en dónde iba a ser su nueva posición. Les digo, no es que yo haya querido nombrarlos así, simplemente seguí el trayecto de la línea punteada para saber en dónde iba a estar posicionado ahora cada uno de estos puntos. Esa es otra forma también de ver los puntos correspondientes. Los puntos correspondientes sería la posición en la que quedaría el punto original si lo desplazáramos. Y bueno, esa línea negra pues es el trayecto que seguiría. Entonces, por ejemplo, aquí B, si lo desplazáramos, quedaría en esta posición. Si lo continuamos desplazando sobre el mismo camino, ahora quedaría en esa posición. Entonces, la homotesia directa, los puntos quedan en la misma posición y además están del mismo lado. La figura real y la homotética están del mismo lado del centro de la homotesia. En la figura inversa, los puntos se invierten. Observamos que aquí ve que está abajo, pasa arriba, y además la figura real y la figura homotética están en diferentes lados del centro de la homotesia. En estos casos, K es negativo. El signo K se calcula de la misma forma como vimos aquí. Les digo, ya más adelante vamos a ver cómo calcular K. Lo único que cambia es el signo. El signo nos está determinando qué tipo de homotesia es. Si K es positivo, entonces quiere decir que se trata de una homotesia directa. Pero si K es negativo, se trata de una homotesia inversa. Entonces, recapitulando todo esto, porque sí ya es bastante información, ¿qué es la homotesia? La homotesia es una transformación que nos permite construir una figura semejante a partir de una figura real. Esa es la homotesia, esa es la construcción. Ahora, los elementos son la figura real, que es la figura original que nosotros tenemos, la figura homotética, que es la figura resultante una vez que hemos hecho toda esa transformación, el centro de la homotesia, que es el punto central que une a todos los puntos de la figura real, como podemos observar aquí, figura real, el punto A y el punto B que la forman están unidos hacia el centro, y la constante de homotesia, que es la cantidad que nos relaciona a la figura homotética con
figura real. Para determinar la constante de homotesia, y los puntos correspondientes son aquellos puntos de la figura real y de la figura homotética que están sobre la misma línea. Y bueno, esa línea surge a partir de unir el punto de la figura con el centro de la homotesia. Entonces todos los puntos que estén sobre esa línea decimos que son puntos correspondientes. Ahora bien, la constante de homotesia, ¿cómo se calcula? Aquí está, esta es la fórmula simplificada y aquí está la fórmula original. Se calcula de la siguiente forma: distancia del centro al punto de la figura homotética, y luego distancia del centro al punto de la figura real. Esto se aplica para los puntos que son correspondientes, es decir, aquellos que están sobre la misma línea. No vamos a hacer mezclas de puntos, por ejemplo aquí que pongo los de A y en la parte de abajo los de B. No, siempre va a ser así: el punto de la figura homotética y el punto de la figura real siempre van a ser correspondientes para poder calcular la constante. Ahora, existen dos tipos de homotesias. Directa es aquella en la que la figura real y la figura homotética están del mismo lado y además los puntos no cambian de posición. Y la inversa: en la inversa, la figura real está de un lado y la figura homotética está del otro lado del centro de la homotesia. Y observamos que en ese caso los puntos sí se invierten. Si uno estaba abajo, el otro pasa arriba. En este caso, A, que estaba arriba, pasó abajo. Ahora, la constante de homotesia para ambos casos se calcula igual. Nada más que si es una homotesia directa, decimos que K es positiva. Pero si es una homotesia inversa, decimos que K es negativa. Entonces, básicamente así resumido es todo lo que vimos de homotesia. Ya nada más faltarían sus propiedades o características. La primera de ellas es que todas las líneas que componen tanto a la figura real como a la figura homotética son paralelas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra figura real y aquí tenemos nuestra figura homotética. ¿Qué pasa si nosotros prolongamos hacia arriba o hacia abajo? Voy a prolongarlo hacia arriba esas líneas. Observen, siempre mantienen la misma distancia. Esas líneas nunca se van a cruzar. Así las extendamos hasta arriba, nunca se van a cruzar. Van a seguir conservando esa misma distancia. Entonces la distancia que hay entre la figura real y la figura homotética siempre va a ser la misma. Nunca se van a cruzar esas figuras. A eso es a lo que se refiere la primera propiedad, que siempre todas las líneas que componen a la figura real y a la figura homotética siempre van a ser paralelas. Igual si tuviéramos un triángulo y ese triángulo lo prolongáramos así, o bueno, un cuadrado, una figura de dos dimensiones, esa figura nunca se va a cruzar con la figura homotética. Siempre van a mantener las figuras su misma distancia. Luego, la segunda propiedad dice que hay proporcionalidad. ¿Y esto a qué se refiere? La proporcionalidad, y ya la habíamos visto anteriormente, ya cuando llevemos probabilidad y estadística, sí ya lo vamos a ver más a detalle y ahora sí vamos a entender bien este concepto. Pero mientras tanto, ¿a qué se refiere? A que la figura real y la figura homotética siempre van a estar relacionados por la misma cantidad, en este caso la constante de homotesia. Nosotros habíamos visto que por ejemplo, calculamos la constante de homotesia y el valor que encontramos fue de 0.5.
Entonces, siempre, para cada uno de los puntos, siempre se va a conservar este mismo valor, ya que es el que relaciona a toda la figura real. Nosotros lo hicimos nada más para 2 puntos, pero en realidad ese 0.5 es la relación que hay entre toda la figura real y toda la figura homotética. Esa es la relación que existe. Están relacionados mediante ese 0.5. Eso es lo que quiere decir la proporcionalidad. El siguiente punto está muy relacionado con el anterior. K es igual para todos. Bueno, les decía, están muy relacionados. ¿A qué se refiere con que K es igual a todos? Para todos. Hace rato nosotros calculamos el valor de K para los puntos correspondientes de A. Entonces déjenlo pongo. K es igual. Habíamos visto que la distancia de O a A' era de 17.5. Y luego calculamos la distancia que hay de O al punto original, que era ¿qué? 35. Y nos dio una K de 0.5. Como les había comentado, estamos tomando como base el punto A, pero podemos tomar cualquier otro mientras sean correspondientes. Por ejemplo, el punto B. Entonces vamos a calcular ahora la constante de homotecia K para los puntos correspondientes de B. O sea, para los puntos que están sobre esta línea, que sería B, B'. Entonces, K es igual a OB' entre OB. Bueno, déjenlo, pongo más abajo esto. ¿Está? Entonces, tenemos aquí, como nos dice la fórmula, distancia de O al punto de la figura homotética, OB', siempre va a ir así, en la parte de arriba va a ir la distancia al punto homotético o de la figura homotética, y en la parte de abajo el punto de la figura original. Entonces, luego tenemos distancia de O al punto de la figura real. La figura real es esta, entonces vamos a tomar la distancia de O a B. Entonces, empezamos. Primero, distancia de O al punto de la figura homotética. Como estamos trabajando con B, sería la distancia que hay de este punto a B', justo como tenemos acá. Y eso es igual a, no sé si se alcanza a ver, 5, 10, 15, 20. Entonces son 20 centímetros. Sobre, ahora, la distancia de O al punto de la figura real, que es de aquí. Como estamos trabajando con el punto B, sería de aquí a este punto. Esta es nuestra figura real. Y mide, no sé si se alcanza a ver, pero mide 40, 10, 15, 20, 25, 30, donde tapa mi dedo, 35, 40. Realizamos la operación, 20 entre 40, y eso nos da 0.5. El mismo valor que calculamos cuando trabajamos con los puntos A. Entonces, observamos que efectivamente K, por eso estos dos puntos están relacionados. Proporcionalidad, ya que K es la cantidad que nos relaciona la figura real con la figura homotética. Y luego, el punto 3, que dice que K es igual para todos los puntos. Primero lo habíamos hecho con A, nos salió este valor. Ahora lo hicimos con los puntos correspondientes de B y nos salió el mismo valor. Entonces, efectivamente K siempre va a ser igual para todos los puntos, tanto de la figura real como de la figura homotética. Pero ojo, siempre y cuando sean puntos correspondientes. Si por ejemplo nosotros pusiéramos un tercer punto aquí llamado C, y lo unimos al centro de la homotecia, en la figura homotética su punto correspondiente sería aquí, C'. Si nosotros calculamos el valor de K,
poquito más abajo. Ahí está. Si nosotros calculamos el valor de K para los puntos correspondientes de C, nos saldría exactamente el mismo valor, ya que K va a ser igual para todos los puntos de las figuras siempre y cuando sean correspondientes. Entonces, eso es lo que quiere decir, que K siempre va a conservar su mismo valor. Les digo, aquí lo tenemos para el punto A, luego lo hicimos para el punto B, y si lo hiciéramos para los puntos de C, sería exactamente lo mismo. Entonces K va a ser igual para todos los puntos correspondientes entre la figura real y la figura homotética. Y bueno, la última propiedad es que las figuras que hay en la homotecia son semejantes. Y bueno, esto ya lo habíamos visto desde un principio. Habíamos visto que con la homotecia, a partir de una figura real, podemos construir una figura semejante, puesto que es una figura que tiene la misma forma, aunque son de diferente tamaño, más chica o más grande. Entonces, esas son las propiedades más importantes de la homotecia. Resumiendo esta transformación, que es la homotecia, es una transformación geométrica que nos permite, a partir de una figura real, obtener una figura semejante. Recordemos que las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Ahora, los elementos de la homotecia son la figura real, a partir de la cual iniciamos, la figura homotética, que es la figura resultante, el centro de la homotecia, que es un punto que une a todos los puntos de la figura real, y los puntos correspondientes, que son todos los puntos, ya sea de la figura real o de la figura homotética, que están sobre la misma línea y que los conecta. La constante de homotecia es un valor que nos relaciona a la figura real con la figura homotética. Se calcula de la siguiente forma: la distancia del centro al punto de la figura homotética entre la distancia del centro al punto de la figura real. Obviamente, cuando calculamos esto tenemos que hacerlo con los puntos correspondientes. No vamos a hacer mezclas, por ejemplo, de OA' y luego de OB. No, son con los puntos correspondientes, es decir, los puntos sobre los cuales están sobre la misma línea. Existen dos tipos de homotecia: homotecia directa, en donde la figura real y la figura resultante, figura homotética, están del mismo lado del centro y además los puntos quedan en la misma posición, y la homotecia inversa. En la homotecia inversa, la figura real está del lado contrario a la figura homotética. Aquí en este ejemplo, la figura real está del lado izquierdo y la figura homotética está del lado derecho del centro de la homotecia. Si les cuesta el trabajo, tapen este para que puedan visualizarlo. Uno está de un lado y la otra figura está del otro lado. Además, los puntos se invierten. Aquí lo podemos ver con B, que estaba abajo y pasó arriba, y aquí lo podemos ver con A, que estaba arriba y pasó abajo. De ahí viene el nombre de inversa. Les digo, más adelante vamos a ver cómo calcular K para distintas homotecias, pero se calcula de la misma forma tanto para la homotecia directa como para la homotecia inversa. Y ahora bien, el signo solo nos sirve para determinar de qué tipo de homotecia se trata. Si K es positivo, se trata de una homotecia directa. Si K es negativo, se trata de una homotecia inversa. Y bueno, aquí tenemos las propiedades de la homotecia. Todas las figuras resultantes, ya sea la figura real y la figura homotética, siempre van a ser paralelas, es decir, nunca se van a cruzar. Proporcionalidad, eso se debe a que la figura real y la figura resultante siempre van a estar relacionados mediante la misma cantidad, no va a cambiar siempre. Eso es a lo que se refiere. Hay una proporción, hay una relación entre la figura real y la figura homotética, y esa relación nos la da la constante de homotecia. K es igual para todos los puntos, lo acabamos de ver. Lo calculamos para los puntos correspondientes de A y luego lo calculamos para los puntos correspondientes de B, y el valor que obtuvimos es el mismo. Si tuviéramos
consideráramos un punto C o un punto D, si calculamos K, vamos a obtener lo mismo. Y bueno, la última es que todas las figuras que participan en la homotecia son figuras semejantes. La figura real y la figura homotética son resultantes, puesto que tienen la misma forma, aunque tengan diferente tamaño. Entonces, todo esto es la parte teórica de la homotecia. Ya en los siguientes videos vamos a ver cómo construir, cómo encontrar K y todo eso. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.